¿Qué tal? Muy buenos días. Soy Rafael Bedoya Torres y quiero agradecer a la Asociación Mexicana del Estudio del Climaterio por invitarme a participar en este importante curso Comorbilidad de Menopausia, Bases Moleculares y Clínica con el tema de la vitamina D basada en evidencias. Este es mi conflicto de intereses para que ustedes lo tomen en cuenta durante el desarrollo de la charla. Empezar con los objetivos que dicen que vamos a hablar del metabolismo, cómo actúa, cómo se diagnostica y cómo se tratan los niveles inadecuados de vitamina D para obtener el beneficio real en nuestras pacientes a través de esta agenda que iremos cumpliendo puntualmente para cumplir con tales objetivos. Empezando por la definición, diciendo que una vitamina es algo que viene en los alimentos, no lo producimos, no lo podemos producir endógenamente. Y una hormona sí se puede producir endógenamente, por lo tanto, cuando se vio que el estímulo de los rayos solares sobre la piel hacía que se produjera vitamina D en nuestro cuerpo, se concluyó que una hormona y una hormona liposoluble, lo cual le confiere muchas de las propiedades de las que estaremos hablando en el desarrollo de la charla. Después desde los antecedentes, cuando Sir Ewald Mellanby en 1921 descubrió que el aceite de higo de bacalao servía contra el raquitismo sin saber todavía que se trataba de la vitamina D, hasta el 2007, cuando la revista Time le dedicó una portada, es ahora la vitamina D no solo un controlador endocrino de la homeostasis del calcio, sino una hormona con acciones pleiotrópicas, es decir, aquellas que no están relacionadas entre sí y que son basadas en el hecho de que más de 30 tipos de células tienen receptor para vitamina D en el cuerpo y más de 10 órganos la pueden activar. Por lo tanto, controla gran parte del genoma humano y esto es una muestra de los genes que están controlados por ella. Las fuentes de vitamina D, entonces, decíamos que el 10% lo obtenemos de los alimentos, se absorbe en el intestino delgado con ayuda de la bilis y se puede absorber de cereales y vegetales como cereales champiñones, la vitamina D2 o de ergocalciferol o de lácteos fortificados a huevo, atún, salmón y pescados azules como vitamina D3. Pero el 90% viene de la síntesis por piel. Y eso lo vamos a entender mejor ahora que hablemos de su metabolismo, donde el precursor en la piel se llama 7-dehidrocolesterol, que a través del estímulo de la temperatura y los rayos ultravioleta B se transforma primero en precolecalciferol y luego en la vitamina D3 o colecalciferol. Hasta aquí vamos a dejar la síntesis por piel y nos vamos a absorción por intestino, que ya dijimos que es el delgado y que se absorbe de plantas como vitamina D2 o ergocalciferol, o de animales como vitamina D3 o colecalciferol. Entonces, las dos vías tienen que ir al hígado a sufrir una hidroxilación en el carbono 25 a través de la 25-hidroxilasa para dar 25-hidroxivitamina D, que es una forma inactiva. Esta tiene que ir al riñón para sufrir otra hidroxilación en el carbono 1 a través de la 1-alfa-hidroxilasa para dar el calcitriol, que es la forma activa de la vitamina D. Una vez que la forma activa realiza su acción, se elimina principalmente por vía fecal y tiene receptores tanto en membrana como en núcleo, siendo estos últimos los más importantes. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Tiene un mecanismo de acción muy interesante porque tiene una acción endocrina en donde se libera la circulación y actúa en un lugar distante al que fue liberada. Tiene una acción autócrina donde se aprovecha en la misma célula que la sintetiza y tiene una acción parácrina, es decir, usa 3 de las señalizaciones químicas que tiene el cuerpo en donde se libera el ambiente extracelular y es utilizada por las células que están relativamente cerca. Decíamos que tiene receptores de membrana y actúa a través de acciones no genómicas, pero que las importantes son aquellas que están reguladas en el núcleo. Ven ustedes como aquí tenemos el receptor de vitamina D, llega a la 1,25 de hidroxivitamina D y junto con un receptor X de retinoides van al DNA para provocar que junto con un coactivador se haga la transcripción de los genes y se establezcan los efectos celulares positivos o a través de un correpresor se detengan los efectos que son deleterios para las células. ¿Cuáles son las funciones? Ya dijimos que tiene muchos receptores en muchos órganos, porque tiene múltiples y variadas acciones. La primera es que mantiene la concentración de calcio y fósforo en la sangre. Esto lo logra a través de incrementar la absorción intestinal, aumentar la reabsorción renal y el que no queremos, que es destruir hueso para mantener calcio y fósforo en la sangre. Tiene una función muy importante a nivel del eje renina-angiotensina-aldosterona. Al disminuir la renina ayuda a controlar la presión arterial.
Otra función interesante es a nivel oncológico porque aumenta la muerte celular programada y aumenta la diferenciación celular. A nivel de piel, se ha visto que es útil en padecimientos como ictiosis laminar y psoriasis porque prolifera y estimula la proliferación de las células cutáneas. Y a nivel de sistema inmune incrementa la celularidad y estimula la fagocitosis. Entonces, ya una vez que vemos cómo se obtiene, cuál es su mecanismo de acción, ¿a quién vamos a evaluar? Bueno, pues vamos a evaluar a aquellos pacientes que tengamos sospecha de que tengan niveles inadecuados a través de los factores de riesgo. ¿Qué vamos a medir? Vamos a medir el calcidiol, es decir, aquella que se obtiene después de su paso por el hígado. ¿Por qué esta siendo forma inactiva? Porque tiene una vida media muy prolongada de 2 a 3 semanas contra solamente 3 a 6 horas de la forma activa que se da después del paso por el riñón. Se reportan nanogramos por mililitro, pero algunos laboratorios también te lo pudieron reportar en nanomoles por litro. Hay que estar al pendiente. Si es esto, tienes que dividirlo entre 2.5 para que no te vayas a ir con la finta de que está bien porque son cantidades más altas. Y 100 unidades internacionales de vitamina D que damos en el tratamiento te van a incrementar 1 nanogramo por mililitro en 2 a 3 meses. ¿Cuáles son los niveles normales? Pues bien, ustedes no se ponen de acuerdo. Estas son de las principales organizaciones a nivel mundial que se encargan del estudio de la vitamina D, y en verde serían lo que ellos consideran como valores normales, pero en la vida hay que comprometerse y parece ser que el promedio en donde se dice que hay deficiencia es menos de 20 nanogramos por mililitro e insuficiencia menos de 30 nanogramos por mililitro. Entonces hablamos de que por arriba de esos 30 nanogramos por mililitro habrá suficiencia de vitamina D y solamente por arriba de 150 nanogramos por mililitro habrá una intoxicación por vitamina D. ¿Cuál es la epidemiología? Pues se había dicho que todo aquello que estuviera por arriba del paralelo 40 o por abajo del mismo, en el sur, iba a tener niveles inadecuados de vitamina D, porque ahí los rayos solares, sobre todo en los meses de noviembre a marzo, tendrían que entrar más inclinados, atravesar más capas de ozono y no tendrían la longitud de onda de 295 a 310 nanómetros, no estimularían a la piel para producir la vitamina D. Sin embargo, también son problemas que se presentan en latitudes como en México, que tiene latitud 19. Lo que sí es que en reportes recientes se ve que 2 de cada 3 mujeres postmenopáusicas tienen niveles inadecuados, y en donde sí es relativamente una alarma es que el 87% de los individuos que viven en asilos, o los ancianos, tienen niveles insuficientes de vitamina D. ¿Cómo estamos en México? Bueno, pues se descubrió en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2016 que uno de cada 3 adultos tenían valores inadecuados. Hasta ahí no sabíamos cuánto era insuficiencia y deficiencia. En el siguiente estudio se vio que 20% era insuficiencia y en números cerrados 10% de deficiencia. Y se preguntaron por qué, si México era un país soleado en la latitud 19, y entonces se hizo un estudio en la ciudad de la eterna primavera, en Cuernavaca, y ahí se descubrió que 9 de cada 10 mujeres posmenopáusicas, que además eran diabéticas, tienen deficiencia. ¿Por qué eso? ¿Por qué pasará esto si estamos en una buena latitud geográfica? Pues porque hay factores para insuficiencia y deficiencia. ¿Cuáles son esos? Pues en principio la piel oscura, y en México muchos aplicamos para eso, porque la melanina es un bloqueador natural de los rayos solares. La obesidad, porque decimos que es liposoluble, se atrapa en la grasa y entonces no permite que se libere, y entonces en México, que somos líderes mundiales en obesidad, tenemos niveles inadecuados. Y por último, la edad, de los 3 factores más importantes, porque hay otros. La edad, porque con la edad disminuye la síntesis por piel, disminuye la absorción intestinal y disminuye la absorción renal. Pero decíamos que hay otros, como la poca exposición a rayos solares, donde por niveles, por cuestiones religiosas, llevan burka o mucha ropa, o el síndrome Godínez, que entran a trabajar a la oficina a las 8 de la mañana, salen a las 8 de la noche, entran sin sol y salen sin sol. O las amas de casa, que casi no salen a la calle. Los climas sin sol constante, como en Escandinavia, el síndrome de mala absorción, en donde se incluye ahora la cirugía bariátrica, que deberían recibir vitamina D prácticamente de por vida. Los medicamentos antiepilépticos por competencia, por su metabolismo, y antes decíamos, si le das el antiepiléptico en la misma receta le das la vitamina D, ahora decimos, mídelo y actúa en consecuencia. Las pacientes que tienen vegetarianismo total, que no toman leche ni huevo, el uso de bloqueador, que solamente permite que se estimule el 25% de la capacidad de los rayos ultravioletas sobre
el precursor, y las pantallas solares peor, porque son un verdadero espejo, porque tienen metales como zinc o cromo que inhiben el 95% de la acción de los rayos ultravioleta. ¿Cuáles son las patologías asociadas? Pues hay bibliografía muy reciente como esta y todavía esta otra que incluso divide los efectos en óseos y extraóseos, pero les he hecho este diagrama para facilitar las cosas, en donde vemos que los niveles insuficientes de vitamina D se asocian con síndrome metabólico, porque una de cada 2 mujeres hipertensas tiene niveles inadecuados de vitamina D, y porque aparte también aumentan el riesgo cardiovascular. El riesgo cardiovascular se aumenta tanto por el mismo síndrome metabólico como por el aumento de la hormona paratiroidea. Asimismo, las alteraciones del metabolismo de carbohidratos están relacionados con los niveles inadecuados de vitamina D, porque este nivel inadecuado va a dar una mala secreción por las células beta del páncreas de insulina y va a aumentar la resistencia a la insulina en los tejidos periféricos. Y luego tenemos aquellos que se relacionan con que la vitamina D es liposoluble y se atrapa en la grasa, como la dislipidemia, la obesidad y el aumento en la circunferencia abdominal, que no deja que se libere, y estas pacientes tendrán que suplementarse con 2 a 3 veces más que las pacientes que no tienen este problema. Se relaciona también la vitamina D a problemas osteomusculares. Ya habíamos hablado del raquitismo, ahora también de la osteoporosis, de la osteopenia y la disminución de la masa, fuerza y función muscular, que es la sarcopenia. Entonces, si tenemos niveles adecuados de vitamina D, hay mejor densidad de hueso de músculo y menos caídas con menos fracturas. La vitamina D en niveles adecuados reduce el riesgo de cáncer de mama, de próstata y colorectal y de las infecciones. Antes de la tuberculosis, ahora también de la COVID-19. Habíamos dicho que el nivel inadecuado de vitamina D hace que se incremente la hormona paratiroidea, que te aumenta el riesgo cardiovascular, porque una de cada 2 mujeres hipertensas tiene niveles inadecuados de vitamina D, y porque el aumento de la hormona paratiroidea te va a dar aumento de rigidez aórtica, disfunción endotelial y calcificación de la válvula aórtica. Si tú suplementas adecuadamente a una paciente hipertensa, ayudas a mejorar el nivel de la presión arterial en un 20%, reduciendo riesgo cardiovascular en 33% y síndrome metabólico en 51%, que dicho así parecería muy aventurado, pero vamos a ver por qué. Ven en este estudio de más de 32,000 mujeres cómo el seguimiento dio que hasta 10 años los pacientes tienen un riesgo relativo de 1.76 de desarrollar hipertensión arterial cuando tenían menores niveles de vitamina D. También hay dislipidemia relacionada a los niveles inadecuados de vitamina D. Bien, cuando nosotros tenemos mayor cantidad de vitamina D, disminuye el LDL, aumenta el HDL y disminuyen los triglicéridos. Y a nivel pancreático, si nosotros tenemos niveles inadecuados, hay una mala secreción de insulina y un aumento de la resistencia en los tejidos periféricos. Si suplementamos adecuadamente, disminuimos hasta un 55% el riesgo de diabetes, porque mejoramos por un lado la función pancreática y por otro la resistencia a la insulina a través de este mecanismo, los genes que ya vimos. Luego también tiene efecto en cáncer a través de 3 mecanismos: mejora P21 y P27. Eso hace que se inhiba la angiogénesis y se aumenta la muerte celular programada, en primer lugar. En segundo lugar, induce la diferenciación celular, y ustedes saben que los tumores más agresivos son los tumores con células indiferenciadas, y promueven nuestra resistencia a los cánceres a los que estamos expuestos todos los días. Si suplementamos adecuadamente con vitamina D, reducimos los riesgos de cáncer de mama en 25% y de colon en 27%, y globalmente subiendo 10 nanogramos a 36%. Y de esto hay gran evidencia en mujeres en posmenopáusicas. Pero no solamente ahí, sino también con el virus del papiloma humano. Si nosotros tenemos niveles inadecuados, disminuimos el riesgo del cáncer cervicuterino relacionado al virus del papiloma humano y a otros cánceres relacionados con este virus. Y estos reportes, que son más antiguos, donde se ha visto que tanto la mortalidad por cáncer de colon como por cáncer de mama está aumentada más al norte del continente americano, donde hay menos sol, a través de los mecanismos que ya habíamos revisado en los genes en el núcleo. También es importante en el metabolismo óseo, porque la vitamina D, al aumentar la absorción intestinal, la reabsorción renal y el que no queremos, que es destruir hueso para mantener los niveles de calcio en el hueso, pues va a disminuir el riesgo de osteopenia y osteoporosis y fracturas. Si nosotros damos adecuadamente la suplementación con vitamina D,
por un lado mejoramos la densidad mineral ósea, pero también por otro lado aumentamos la masa, fuerza y función muscular y hay menos caída. Cuando nosotros tenemos niveles suficientes de vitamina D, absorbemos hasta el 45% del calcio, como vemos aquí. Sin embargo, cuando tenemos niveles muy bajos, de menos de 10 nanogramos por mililitro, solamente se va a absorber el 10% y eso va a dar bajos niveles de calcio en la sangre. Por eso no es de extrañar que en cualquier latitud geográfica, las pacientes que tienen osteoporosis posmenopáusica, en un gran porcentaje, como vemos ahí, tienen niveles inadecuados de vitamina D. Y esto también está demostrado a partir de las cantidades de vitamina D que tenemos en la sangre, que ven ustedes cuando tiene más de 30 nanogramos por mililitro, aumenta en meseta tanto la superficie como el grosor del osteoide para mejorar la densidad mineral ósea de cadera. Eso es a nivel de densidad mineral ósea. ¿Qué pasa con las fracturas? Pues ven ustedes en este metaanálisis publicado en el New England Journal of Medicine, las pacientes que al principio tenían mejores niveles de vitamina D, tenían menor riesgo de fractura de cadera y de fracturas no vertebrales. Cuando nosotros suplementamos, ¿quiénes se benefician más? Pues ven ustedes pacientes mayores de 75 años que están institucionalizadas y que además reciben calcio adicional a la vitamina D. Tal forma que esto está muy relacionado también con la densidad del músculo. Se han hecho biopsias en pacientes que tienen niveles inadecuados de vitamina D y se ha demostrado que hay atrofia de las fibras musculares tipo 2, esas de contracción rápidas que ayudan a los reflejos musculares. Entonces, músculo y hueso son hermanitos gemelos, van de la mano. Y nosotros sabemos que en el músculo hay receptores para vitamina D y estos receptores van disminuyendo con la edad. Entonces, si nosotros tenemos niveles inadecuados de vitamina D, el problema es a nivel de miostatina que inhibe el crecimiento muscular. Tal forma que cuando nosotros damos niveles adecuados, vean ustedes, a mayores niveles de vitamina D, menor tiempo de caminata, que lo normal sabemos que es de 0.8 metros por segundo y 4 metros, en esta mejoría de uno de los datos de la sarcopenia, que es masa y fuerza y función muscular, pero la función es mejor predictor de resultados clínicamente negativos en más de 4.100 pacientes. Se ha demostrado esto. Esto queda como consecuencia que si tú mejoras esa función muscular, pues en grandes metaanálisis como estos, se ha demostrado que disminuye hasta el 22% el riesgo de caídas. En otros metaanálisis tan importantes como este de Cochrane, disminuyó el 31% el riesgo de caídas en pacientes que estaban institucionalizadas y las disminuyó también en pacientes que estaban en la comunidad que tenían hipovitaminosis D. Por eso el Task Force en 2013 se posiciona al respecto de decir que hay que suplementar con vitamina D para evitar las caídas. Sin embargo, en la vida, dos perspectivas diferentes de una misma realidad la pueden hacer ver también diferente a pesar de que sea verdad desde los dos ángulos. Así que surgieron numerosas posiciones al respecto de decir que no era necesario suplementar en la población en general para disminuir caídas. Entonces el Task Force actualizó esas indicaciones de 2013 en el 2018 diciendo que si bien era cierto que no había que darlo a toda la gente para disminuir las caídas y prevenir las fracturas, sí era cierto para personas que tenían fragilidad, riesgo de caídas u osteoporosis. Y aparte acabó con el mito de que el riesgo de dar calcio y vitamina D aumentaba la mortalidad o los eventos cardiovasculares. Y por último, la relación entre los niveles de vitamina D y esta enfermedad COVID-19, porque nosotros sabemos que el síndrome respiratorio agudo severo coronavirus tipo 2 da la COVID-19, que tenía resultados desde leves hasta graves, incluyendo la muerte, y que había una variación enorme en la tasa de mortalidad basados en la edad, en comorbilidades, y la deficiencia de vitamina D pareciera que era otro factor. Y entonces dar vitamina D profiláctica disminuía hasta 36% el riesgo de enfermedades respiratorias, pero dando dosis hasta de 4.000 unidades por día. Vean en este estudio multipaíses cómo disminuye el número de casos a medida que aumentan los niveles sanguíneos de vitamina D y también la mortalidad. Y esto no es por magia. La vitamina D va a actuar a nivel genético para aumentar los genes que están relacionados a la susceptibilidad infecciosa respiratoria, aumentando la resistencia de la membrana pulmonar íntegramente con las proteínas
y disminuyendo la permeabilidad de la misma a nivel de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, pero también a través de una acción inmunomoduladora y antiinflamatoria para disminuir la tormenta de citoquinas. Y es que los niveles inadecuados de vitamina D aumentan la maduración de macrófagos para hacerlos más eficientes, disminuyen la maduración de células dendríticas para que haya menos presentación de antígenos, hacen un fenotipo menos tóxico de linfocitos, disminuyendo los TH1, los TH17 y aumentando los T reguladores y los TH2, que son menos tóxicos, y al mismo tiempo disminuye la cantidad de células plasmáticas y disminuye la producción de inmunoglobulinas. En suma, lo que tenemos es una respuesta inmune innata aumentada para defendernos, pero una respuesta inmune adaptativa para disminuir esa famosa tormenta de citoquinas que era una de las causas de la muerte. Una vez que ya vimos todo esto, hablemos del tratamiento. Podemos suplementar con 3 sales, ya sea ergocalciferol, que es vitamina D2, colecalciferol, que es D3, o calcitriol, que es la forma activa. Se recomienda con colecalciferol o vitamina D3 porque aumenta más eficientemente los niveles en sangre, y la vitamina D2 o el calciferol no se puede medir con precisión. Y el calcitriol, que es la forma activa, te puede dar hipercalcemia, te puede dar hipercalciuria. Entonces, se sería de utilidad solamente en pacientes que tienen hiperparatiroidismo secundario por insuficiencia renal. Y eso está avalado por otras organizaciones como la Asociación Italiana de Endocrinólogos Clínicos, que es capítulo de la americana, que dice que es mejor suplementar con colecalciferol o vitamina D3. ¿Qué dice la International Menopausia Society? Que en la posmenopausia hay que suplementar a las pacientes con calcio de 1000 a 1500 miligramos diarios, cuando el aporte dietético es insuficiente, y que hay que suplementar con vitamina D de 800 a 1000 unidades si tiene niveles normales, para disminuir riesgo de fractura y de caídas en huesos. Muy importante también este posicionamiento del Endocrine Society, que dice que en las pacientes que tienen baja densidad mineralosa y riesgo de fracturas, usemos calcio y vitamina D asociado al tratamiento específico para la osteoporosis, y que si no se puede recibir ese tratamiento específico para osteoporosis, el calcio y vitamina D solos te pueden disminuir la fractura de cadera. Y los endocrinólogos en Estados Unidos también se posicionan al respecto en el 2020, diciendo que hay que corregir las deficiencias de calcio y vitamina D y tratar con su medicamento específico la osteoporosis. ¿A qué dosis? Ven ustedes, aquí están todas las edades y todas las dosis. La ingesta recomendada es hasta 800 unidades en los 70 años diarios si tienen los niveles adecuados, pero eso es muy raro. Si nosotros queremos conseguir niveles adecuados por arriba de 30 nanogramos por mililitro, tenemos que dar dosis hasta de 4000 unidades diarias, porque es con estas dosis con las cuales vemos ustedes por arriba de 30 a 40 nanogramos por mililitro, disminuimos la mortalidad por todas las causas, la mortalidad cardiovascular, el cáncer, la hipertensión en todas las pacientes. Y ven aquí también en este otro reporte reciente cómo los beneficios óseos van a ser cuando tengan niveles por arriba de 30, los metabólicos por arriba de 40, los a nivel de tejido adiposo, de músculo y del sistema inmune también cuando tengas por arriba de 40 nanogramos por mililitro. Porque ven ustedes, cuando nosotros damos dosis hasta de 1800 unidades por día, no alcanzamos los 30, 40 nanogramos por mililitro, que sí los alcanzamos cuando damos las dosis de 4000 unidades por día. El riesgo acá serían los efectos secundarios, que realmente son muy pocos, solamente muy pocos pacientes son hipersensibles a la fórmula o hacen hipercalcemia o hipercalciuria o por hipervitaminosis D, porque los rangos para lograr esto son más de 150 nanogramos por mililitro, y si nosotros damos 100 unidades internacionales en 2 o 3 meses, vamos a subir 1 nanogramo por mililitro. Ejemplo, si tengo 20 nanogramos por mililitro y doy 4000 unidades diarias por día por 2 a 3 meses, apenas voy a llegar a 60 nanogramos por mililitro, muy lejos de los 150 nanogramos por mililitro que son tóxicos. Entonces, en la práctica, lo que tenemos que hacer es, si tienes 50 años, 600 unidades por día. Si tienes más de 70, 800 unidades por día, en el hipotético caso que tenga sus valores normales, los cuales es rarísimo. Si tienes niveles inadecuados, tienes que pasar al camino de la corrección de 4000 unidades por día y mantener con 2000 a 4000 unidades por día. Entonces, en forma práctica, si tenemos estas tabletas pequeñas de 4000 unidades en México, dar una diaria por 2 a 3 meses, valorar, y si ya estás bien, dar una tableta cada 2 o 3 días, basándonos en las recomendaciones del Instituto de Medicina de no pasar de 4000 unidades por día, y del Endocrine Society de no pasar de 10000 unidades por día. Hay opciones, sí, 50,000 unidades a la semana por 8 semanas, y luego 50,000 unidades por 2 veces al mes, pero 50,000, porque miren ustedes en este posicionamiento con medicina basada en evidencias,
de los endocrinólogos en Estados Unidos cuando damos más de 60,000 unidades por día, se asocian a las caídas. ¿Por qué? Porque sufre una 24 hidroxilación en igual de una 25 hidroxilación y es una vitamina D hipoactiva. Si nosotros damos la dosis diaria, estamos replicando como lo produce normalmente el cuerpo en forma fisiológica. Más reciente, de acuerdo, Medicina Basada en Evidencias 2022, las dosis en bolo aumentan el riesgo de caídas y de fracturas, y las dosis diarias de 2,000 a 4,000 unidades son seguras. Medicina basada en evidencias para dosis de vitamina D. Entonces, la pregunta que siempre nos hemos hecho y que tal vez nos sigamos haciendo mucho tiempo es, ¿debemos suplementar a las pacientes con vitamina D? Pues no tenemos duda que hay grupos de pacientes que son deficitarios o insuficientes en vitamina D, los ancianos, los osteoporóticos, los sarcopénicos, las embarazadas, las obesas, o con cirugía bariátrica, los infantes en la menopausia, mala absorción intestinal, hepatopatía, hígado graso, nefropatía. Entonces, todas estas organizaciones están de acuerdo en que en esos casos lo menos que podemos hacer es investigar los niveles y actuar en consecuencia. Para concluir en tiempo y forma, me permito decirles a ustedes que es frecuente que el déficit de vitamina D no esté adecuadamente diagnosticado y por lo tanto no esté adecuadamente tratado. Que los niveles séricos de 25-hidroxivitamina D, aparte de indicarte cómo estás desde el punto de vista óseo, también te señalan cómo andas en tu riesgo de cáncer y de otras enfermedades crónicas. Que la exposición a rayos ultravioleta B es necesaria, pero rara vez es suficiente. Tenemos que optar por la suplementación con medicina basada en evidencias. Las dosis altas en bolo por más de 60,000 unidades se acompañan de aumento en los riesgos de caídas y fracturas. Y las dosis diarias que imitan la producción fisiológica endógena son seguras. La insuficiencia de deficiencia está presente en 1 de cada 3 pacientes en México y en 9 de cada 10 mujeres postmenopáusicas con diabetes mellitus tipo 2. Si los adultos tienen niveles adecuados, una ingesta de 600 o 800 unidades al día son suficientes para mantener esos niveles adecuados. Pero si ya están con insuficiencia de deficiencia, hay que darle 4,000 unidades internacionales por día por 2 a 3 meses y mantenerlo con 4,000 unidades cada 48 a 72 horas. Entonces, en el problema de la vitamina D en niveles inadecuados, podemos optar por ponerlos como camarón en la playa, con 30 minutos con las extremidades superiores e inferiores descubiertas, o 15 minutos en bikini, para darnos 3,000 unidades diarias, o podemos entrar al camino de la suplementación, porque afortunadamente, allá al final del camino, se ve una luz para identificar que todavía podemos obtener muchos beneficios que están en estudio con los niveles adecuados de vitamina D. Yo quiero despedirme recordándoles que trabajar duro por algo que nos interesa se llama estrés, pero trabajar duro por algo que amamos se llama pasión. Peter Drucker. ¿Es cuánto? Muchas gracias por su atención.